Does anyone else have any other questions? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? He says, trace the feelings back to source. Él dice, rastrea los sentimientos hasta su origen. This is the desire for the experience of shame and guilt. Este es el deseo de la experiencia de vergüenza y culpa. So let's just ask him, you know, because again, everyone can hear him. Jesus, is sexual interaction a desire for experience of shame and guilt? Entonces vamos a preguntarle, porque todos que estamos aquí podemos escucharlo claro. ¿Esto es un deseo de la experiencia de vergüenza y culpa? The desire for experience of justifying sexual expression. El deseo de la experiencia de justificar el acto sexual. The desire to experience limitation when sex seems to be denied. El deseo de experimentar la limitación cuando el sexo parece ser negado. He says, look closely at all the desires around the body. Él dice, observa atentamente todos los deseos alrededor del cuerpo. It's so rich. This is such a rich area of looking at where love is denied. Y esta es un área muy profunda al cual ver donde el amor es negado. And we can just look at all these desires, like the desire to experience others is attracted to you. Y también podemos ver ese profundo deseo de querer que otros estén atraídos hacia mí mismo. And I could remember that strong play in consciousness where, you know, I just wanted the wanting of someone to be attracted to me. Y yo pude reconocer ese juego en la conciencia de desear que alguien estuviese atraído por mí. And not only did they have to be attracted to me, it had to be the right person attracted to me. Y no solo de que estuviesen atraídos a mí, sino tenía que ser la persona adecuada. See, it had to be the right character with the right characteristics too. Tenía que ser el personaje perfecto y con las características perfectas. The desire to be attracted to some body parts more than others. El deseo de experimentar, de ser atraído a algunas partes del cuerpo más que a otras. See, and then it's the partner that has the right body parts. You see how Entonces es la pareja al cual tiene las partes perfectas, ¿no? Del cuerpo. And then some bodies are going to be attractive and others are not going to be attractive. Entonces algunos pueden ser de atracción y otros no. The desire to decorate the body for attracting others. El deseo de decorar el cuerpo para atraer a otros. And Jesus talks about this in the course. Y Jesús nos habla sobre esto en el curso. The desire for the right partner. El deseo de la pareja perfecta. All the desire for an experience of other. Todo para una experiencia de un otro. You just start to feel like the wanting, like the hunger. I remember it was like a hunger. Y me acuerdo que es como sentir ese hambre, es como querer experimentar un otro. And it seemed like an insatiable hunger sometimes. Y a veces es como una sensación de hambre a veces, esa experiencia. How can we ever be satisfied with something that can never, ever, ever demonstrate that we're already joined with God? ¿Y cómo podemos, repeat that sentence again, Kay? How can we ever be satisfied with something, this urge, which can never show us that we're already joined with God? ¿Y cómo podemos satisfacernos y para ver que ya está en unión con Dios? This is a deep feeling of wanting and inadequacy. Este es un profundo sentimiento de deseo e inadecuación. So we might as well hear it from him direct. Jesus, is this a deep feeling, a sexual attraction, a deep feeling of wanting and inadequacy?
Y podemos preguntarle, Jesús, esto es un deseo profundo de sentirme, experimentar de ese sentimiento de inadecuación. So even if we can't relate to the inadequacy, most of us can probably relate to a wanting energy. Pero si no nos podemos relacionar con sentirnos inadecuados, pero sí podemos relacionarnos con esa sensación de desear algo. And I'm talking to Jesus about kind of the release, the orgasmic release, supposedly, that occurs. Y voy a preguntarle sobre Jesús si es como cuando tenemos esa sensación de un alivio orgásmico. Now, what's been helpful with Jesus is he's been helping with determining whether something is a holding on or release to a miracle. Y Jesús siempre me apunta en observar si me estoy aferrando a algo o lo estoy liberando para así obtener el milagro. Because the ego would interpret something like an orgasm as relaxing. Porque el ego aún interpreta el orgasmo como que un acto de relajarse. But it's a trick. There's no release in that. It's a holding on, actually. He's saying, telling me right now. Pero es un truco, en realidad no hay liberación en eso. Actualmente es un aferramiento. You can ask him, though. Everyone can ask him, Jesus, is orgasm a form of holding on to identity? Y todos aquí podemos escucharle y podemos preguntarle, Jesús, ¿el acto sexual es en realidad de aferrarme a mi identidad personal? It's a trick. Es un gran truco. It's one of, I'm just asking, it's one of the ego's trick to pretend heaven is in hell. Y le estoy preguntando y es un truco de que el ego nos distrae para pretender que podemos encontrar y obtener el cielo a través de esta experiencia. So you can just ask him and have a conversation and see what he tells you. Y puedes preguntarle y tener una conversación y escuchar lo que él te dice. This deep feeling of wanting and inadequacy, the ego made this. Do you want me to read it again, Dyra? El ego hizo que esto se objetara, se deleitara y se negara tuviese. The ego made this to object to it, to revel in it, to deny it, to hunger for it. Ese profundo sentimiento de deseo de ser inadecuado, el ego hizo que esto se objetara, se deleitara, se negara, tuviera hambre de ello, experimentara la muerte en él para nunca y que nunca se satisfaciera. To experience death in it, Para experimentar la muerte en él, to never get enough of it, para no satisfacerse, to regulate it, para regularlo, which is making laws for and against it, para así negar en contra de este. I'm surprised there's not a tax on it. Estoy sorprendida de que no podemos encontrar el ataque en esto. This is the way the consciousness plays, you know. It Esa es creates la manera en que la conciencia juega, fabrica leyes. and to deny the desire for it. Y así negar el deseo de ello. How is peace found in this? ¿Cómo se encuentra la paz en esto? Now, this next section goes really deep. Ahora, esta próxima sesión es muy profunda. You are creating another character. Estás creando otro personaje. This is something the ego does not want to see, this part right here. Eso es algo al cual el ego se niega a ver, esta parte aquí. That's the hardest thing, is seeing and admitting that we've created all the characters, but he tells us directly in a course that we have. Y esto es lo que es más duro de reconocer, que hemos fabricado todos estos personajes y aún él nos dice directamente a través del curso. Who are you having sex with?
¿Con quién estás teniendo sexo? Your own miscreation. Tu propia falsa creación. The character you created in the play of consciousness. El personaje que fabricaste en el juego de la conciencia. I could see there was a time I would have rather hid under a rock than to look at this directly. Y me acuerdo de algún tiempo que preferiría haberme escondido abajo de una roca antes de mirar esto directamente. It's like, Jesus, don't show me that I made up all those characters out there. Y era como, Jesús, no me enseñes que fabriqué todos estos personajes allá afuera. But he says to me, your happiness relies on seeing that you have. Pero siempre me recuerda que tu felicidad reside en reconocer que lo has hecho. Otherwise, everything feels real. Porque si no, todo lo demás se siente muy real. And he says, you'll feel haunted. Y él dice, te vas a sentir hechizado. So I just asked him, I said, Jesus, so is sexuality being haunted? And he says, yes, it's self-haunting. Y le pregunto, Jesús, entonces la sexualidad es como sentirme hechizado. Y él dice, sí, es como autoimpuesto, un hechizo autoimpuesto. The character you created in the play of consciousness. El personaje que creaste en el juego de la conciencia. I tell you what, consciousness must be ready for this because this is about as straight between the eyes as you can get. Y te digo, quizás la conciencia está lista para esto, porque esto es lo más directo que puedo reconocer. Sex is a self-imposed experience of limitation. El sexo es una experiencia autoimpuesta de limitación. An experience of wanting more and attempting to experience completion through an act of the body. Una experiencia de querer más e intentar experimentar la comprensión a través de un acto del cuerpo. Okay, now here's where it gets really deep, right here. Y aquí es donde vamos muy, muy profundo. You desire these body feelings. Tú deseas estos sentimientos corporales. You are the source of all feelings. Eres la fuente de todos los sentimientos. You are creating another body to give you a feeling to convince yourself you are a body. Estás creando otro cuerpo para darte un sentimiento, para convencerte a ti mismo de que eres un cuerpo. So, you know, the only place to go with these kinds of things, I realize, is just to say to Jesus, give it to me straight, and he will. Y la única manera a través de mi experiencia es a través de que siempre le digo a Jesús, dámelo directo. So we'll just ask him directly in honesty of God, in the light of divine being. Entonces vamos a preguntarle directamente en la honestidad de Dios y la luz del ser divino. Jesus, am I the source of all feelings and sensations? Jesús, soy la fuente de todos los sentimientos y las sensaciones. See, everything I experience, I desire to experience it. It's in the Course. Y todo lo que deseo, lo experimento a través de mi deseo, y eso está en el curso. You are creating another body to give you a feeling to convince yourself you are a body. Estás creando, fabricando otro cuerpo para darte un sentimiento, para convencerte a ti mismo de que eres un cuerpo. No body can give you a feeling. Ningún cuerpo puede darte un sentimiento. This is an illusion. Esto es una ilusión. You desire an experience, then it seems to show up as a body that is doing something that you believe has impact on you. Deseas una experiencia, entonces parece que aparece como un cuerpo que está haciendo algo que crees que tiene un impacto en ti. So let's just ask him directly because we can all hear Jesus. Jesus is sexuality, part of the dream and the illusion. Entonces vamos a preguntarle directamente porque todos podemos escucharle. La sexualidad es parte de la ilusión, del sueño. See, it's attempting to find God deep in the bubble, in the dream bubble. Es tratando de encontrar a Dios profundamente en esa burbuja del sueño. You desire an experience, then it shows up as a body that is doing something that you believe has impact on you. Deseas una experiencia, entonces parece que aparece como un cuerpo que está haciendo algo que crees que tiene un impacto en ti.
You know, this is where you start thinking things like, whoa, Jesus. Y aquí es donde empieza a surgir, wow, Jesús. And then you just want to start backpedaling. You know, this course thing seemed really good right about up until now. Y ahí es donde quieres poner el camión en marcha hacia atrás rápidamente. He's taking away all our toys. Porque está desmantelando todos nuestros juguetes. He's saying you do not need these toys for supreme happiness. Y Él nos dice, no necesitas estos juguetitos para tu felicidad suprema. And he's being really direct right now because he's saying these are toys that deny supreme happiness. Y Él está siendo muy directo ahora mismo porque nos dice, estos son juguetes que niegan tu felicidad suprema. This is wish fulfillment. Esto es esto es el deseo de la realización. You make up the characters with nothing happening. Inventas los personajes sin que nada suceda. Yet if you believe something is happening, you're denying divinity, a wholeness. Pero si crees que algo está sucediendo, estás negando la divinidad, tu totalidad. This is the denied divinity device within consciousness. Esto es un dispositivo de negación de la divinidad dentro de la conciencia. So let's just ask them together again. Everyone can hear them. There's nothing in here that you can't have a conversation with them about. Entonces vamos a preguntarle otra vez si no hay excepción de que ninguno de nosotros pueda escucharle y tener esa conversación con él. You are Jesus. Tú eres Jesús. This is a denied divinity device within consciousness. Esto es un dispositivo de negación de la divinidad dentro de la conciencia. So we'll ask him, Jesus. Le vamos a preguntar, Jesús, in honesty of God, in the light of divine being, en la honestidad de Dios y la luz del ser divino, in our heart, we're willing to hear it. Y en nuestros corazones, si estamos dispuestos a escucharle, is sexual expression a way that a play in consciousness to deny divinity? La sexualidad, la expresión de la sexualidad es un juego en la conciencia para negar la divinidad. Superconsciousness. La superconciencia. I'm asking if I can talk about superconsciousness. He says yes. Estoy preguntando si podemos hablar sobre la superconciencia y él dice sí. So he talks about superconsciousness and the subconscious mind. Entonces él ha hablado sobre la superconciencia y la mente subconsciente. Consciousness is an expression of totality. It's always whole and complete. La conciencia es una expresión de la totalidad, siempre está plena y completa. So it's the fragmentation of consciousness that makes it pretend like we're separate. Entonces es la fragmentación que aparece como si estuviésemos separados. So in the play of consciousness, there becomes subconscious, what's below our seeming awareness. Entonces en el juego de la conciencia se vuelve el subconsciente, que es lo que está debajo de nuestra conciencia. The apparent expression, what we seem to feel, think, and express. Todo lo que aparece, esa expresión que se expresa, lo que sentimos. And then superconsciousness, which maintains the memory of the totality. Y la superconciencia que mantiene el recuerdo de la totalidad. And so comes through from the divine through superconsciousness. That's the voice that's coming through as Jesus. Y entonces es lo que surge de lo divino que atraviesa, y esa es la voz de Jesús. And so he's saying this part of us that remembers that yeah, go ahead. Entonces él dice, esta parte al cual nos recordamos, superconsciousness, and thus the Father does not call for this in any way. Dice la superconciencia y por lo tanto el Padre no llama a esto de ninguna manera. Shape or form for unification.
No llama a esto de ninguna manera, forma o manera para la reunificación, because what is unified is already here. porque lo que está unificado ya está aquí. We're the light of infinite being that's already here. Somos la luz del ser infinito que ya está aquí. I'm saying to him, Jesus, there's so much love below all of these body impulses that we're diverting. And he says, yes, infinite love. Y le estoy preguntando, Jesús, hay tanto amor debajo de lo que aparece, que está surgiendo de los cuerpos, de esas expresiones físicas. I'm just talking to him because there's so many beings. They have marriage partners and partners. Le estoy preguntando porque hay muchos seres que expresan que tienen parejas o matrimonios. This is just to open up the conversation with him, really, so you can hear it from him directly. Y esto es una oportunidad de abrir esa conversación con él porque sé que puedes escucharle directamente. Are there any more questions on this topic? Okay. Thanks, Tatsy. Okay, so I have a question that kind of harkens back to the last paragraph on page 50, where Jesus is talking about orgasm. And he says, it is abject rage hidden on the timeline, blah, blah, blah. And Taxi, that can you repeat? phrase, yeah, abject rage. Okay, can you just wait a second and then Dyra will translate. Sorry. Repeat that, Taxi. Go ahead. So I'm going Entonces, back to page 50, estoy regresando hacia la página 50, where Jesus is talking about orgasm. donde Jesús está hablando sobre el orgasmo. And he uses the phrase abject rage. Y usa la palabra de esta ira objetiva. And I'm just needing clarification there. Y necesito un poco de clarificación. Bueno, él dice que es una rabia abyecta, escondida. Y necesito clarificación sobre esto. Well, we can all ask him that Bueno, Okay. todos podemos preguntarle sobre esto. and then hear the answer. Y escucha la respuesta, Jaxi. Jesus is an orgasm abject rage. Jesús, el orgasmo es una rabia abyecta. And so another way to look at it too, when I started exploring it with Jesus, because we know that pleasure is a denial of divinity. Y otra manera en cual a través de mi experiencia yo pude profundizarlo con Jesús fue de ver que a través del placer que es una negación de la divinidad. And so I don't know a way for an orgasm not to be involved pleasure. Y no puedo ver de ninguna forma que el orgasmo no pueda ser diferente de un placer. But if we just laid orgasm aside, Pero si ponemos el símbolo del orgasmo a un lado, and just ask Jesus, Jesus, is pleasure a form of rage? le preguntamos a Jesús, Jesús, el placer es una forma de ira. And see what he says. Y solo escucha lo que él te responde.
it's powerful to see the diversity of ways that rage hides in consciousness. Y es poderoso cuando empezamos a reconocer las maneras diversionales en que la ira se esconde en la conciencia, dentro de la conciencia. You know, it's so funny because I grew up Roman Catholic, and the last thing I think I wanted to hear would be that procreation is the only form of sexuality. Les digo porque yo crecí siendo una católica romana y lo último que quería escuchar era sobre la procreación. Even though that was the teaching, you know, through the early years. Y aun cuando eran las enseñanzas en los tiempos de principios. But as soon as we start looking with Jesus to see the tricks that consciousness plays to hide from light. Y en cuanto empezamos a observar con Jesús, vemos los muchos trucos en que la conciencia trata de esconder esa ira. So we can just ask Jesus, is orgasm part of the dream? Y perdón, que dijo de esconder la luz. Entonces vamos a preguntarle a Jesús si el orgasmo es parte del sueño. See, and just notice the seeking in it. There's a seeking. There's always a seeking towards something in that trying to get there experience. Y entonces es como una búsqueda, algo de que necesito tener, tratar de obtener algo. It could be described maybe as a drive to unify. Y podemos llamarlo como si fuese un camino para unificar. See, but all denials of the miracle impulse are drive to try to unify through form. Que a través de todos estos milagros distorsionados es un empuje para unificarnos a través de la forma. So we can see infinite light doesn't have a drive to it. It doesn't drive anywhere. It just is what is. Y podemos ver que en la luz infinita no tiene ningún impulso de manejarse a ninguna parte, simplemente es. So we can ask Jesus to show the wanting just out of curiosity. Y podemos preguntarle a Jesús de esa simple curiosidad, de ese deseo, de notar el deseo. We just ask him, is this true really? Y le preguntamos, ¿esto es verdad en realidad? Does orgasm in any way serve the recognition of divinity? And then here his answer. El orgasmo sirve en alguna manera el reconocimiento de la divinidad en alguna forma, y escucha su respuesta. And then is orgasm a means that the ego uses to deny divinity? And then here his answer. Y es un medio al cual el ego usa el orgasmo para negar la divinidad, y escucha su respuesta. So all denials of divinity are a form of hatred. Entonces, todas las negaciones a través de la forma es all denials of. All denials of divinity, of infinite light, are a form. It takes hatred to try to obscure it from recognition. Toda negación de la divinidad toma ira para así no reconocerla y esconderla. That we're already infinite. We don't need. The question is, does an orgasm tell us who we are? La gran pregunta es, ¿un orgasmo nos puede decir quién somos? See, it can't ever. It's No an experience. It's a objective experience arising within consciousness. Es una experiencia objetiva que está surgiendo dentro de la conciencia. Nunca puede decirnos quién somos. It's a seeking. Es un mecanismo de búsqueda. Even the French call it the little death. Los franceses lo llaman la pequeña muerte. So I did, yeah. Entonces sí. These are deep to look at, so I'm glad you're asking about it, Tatsy. Esto es un gran tema al cual mirar profundo, así que muchas gracias por preguntar, Tatsi. And we can ask him too, because we can all hear him. Jesus, is orgasm a form of death? Y todos podemos preguntarle, porque todos podemos escucharle. Jesús, ¿el orgasmo es una forma de muerte?
is it being used to obscure light from infinite, from the recognition of infinity? ¿Es un mecanismo para oscurecer el reconocimiento de la luz infinita del ser? See, is it a way that consciousness plays to deny that the light and infinite love is already here? Es una manera en que la conciencia juega para negar que la luz infinita ya está aquí. And it's very deep because he says right here after that, it is an attempt to make up for what you believe God has denied you. Y es muy profundo porque dice aquí que es un atentado para cubrir lo que Dios te ha dado. Go ahead, Tatsy, this is good. Y sí, So- de taxi, esto es bueno. So the words that I got is that orgasm is an attempt to make form dominant. Y lo que escuché es que el orgasmo es tratar de atentar, de hacer la forma dominante. Beautiful, beautifully said. Hermosamente dicho, taxi. I asked Jesus, he told you that. He says yes. Yeah. That came from the one who knows. Le pregunté a Jesús si él te había dicho eso y él me dijo, sí, eso viene directamente de él. So thanks. Yeah, thank you, Tatsy. That was like, Así que gracias, taxi, eso fue maravilloso. that's about as direct as it gets. Eso es lo más directo que podamos llegar a ver. Yeah, that's so good, Tatsy, because you made me realize to ask Jesus. So this is a desire to usurp the power of God. And Jesus goes, yes. Yeah. Y gracias, taxi, porque ahora mismo estaba profundizando con Jesús y le pregunté, Jesús, ¿esto es tratar de usurpar el poder de Dios? Y me dijo directamente, sí. Any other thoughts? Or if anyone's hearing from Jesus on this is what this is for, because everyone can hear Jesus. ¿Algún pensamiento que esté surgiendo? Porque todos podemos escuchar a Jesús, así que podemos compartir su palabra, lo que estemos escuchando, de que queramos expresar. Oh, here we go. Hilda. Aquí vamos, Hilda. ¿Está bien si hablo en español? Is it okay if I speak in Spanish? Of course. Yes. Sí. Claro que sí. Pues desde aquí infinita gratitud. And from here, infinite gratitude. Lloro de emoción I am full with emotions por la claridad con la que estoy escuchando a Jesús expresándose a través tuyo, maestra. from the clarity that I can hear Jesus expressing through you, teacher. Siempre he escuchado lo mismo en mi mente. I've always heard the same thing through my mind, El mismo tipo de clarificaciones. the same clarifications. Sex is intended for children. El sexo es una Es para intención. niños. Es para niños, es un juego de niños, no lo necesitamos más. El sexo. En español, ¿no? Sí. El sexo es un juego de niños. Sex is a play of children. Y no lo necesitamos más. And we do not need it any longer. Incluso con la masturbación, cuando he preguntado, se me ha dicho, no te hace falta. Even through masturbation, he has directed and saying it is not necessary. O sea que totalmente ratifico todo lo que la maestra
ha expresado, así lo he escuchado siempre yo. Y bueno, pues de verdad, gracias por la claridad, por, por la sinceridad aquí manifiesta. Somos la felicidad misma, solo tenemos que regocijarnos en el ser que somos y ya está todo hecho. Gracias, os amo. And I just feel this great gratitude because it's just that realization that everything that I've listened to is the same thing that is being expressed here. So I just feel this intense gratitude for all of you and for us being one in this journey. I love you. I Love love you too, yeah. Hilda. Te amo también, Hilda. Thank you. Thank you, Jesus, for confirming. Gracias, Jesús, por confirmar. For you too, Hilda, for sharing what Jesus shared with you. We need each Yeah. other in this. Yeah. Para Right. ti, Hilda, que nos Like- necesitamos los unos hacia los otros para confirmar lo que estamos escuchando desde la unidad. Yes, I have my chicken skin. I'm tears. I have goosebumps and tears coming to me. Thank you. Thank you. Gracias. ¿Algo más? Is that correct though? Anything else? Yes. I don't know if there are questions in YouTube that you might want to answer. Oh, here comes. Aquí viene Lina. Hola. Hello. Bueno, yo me acerco al micrófono para saludar a Hilda, a todos. I'm just coming towards the microphone just to express my love to Hilda. Me da una gran emoción verte. I feel so emotional to see you. Gotta love those mighties. Que estamos tan dichosos de tener nuestros compañeros poderosos. Son los que nos llevan. Desde que llegué al curso, Hilda ha sido mi gran maestra. And now I got emotional. Desde que llegué al curso, Hilda ha sido mi gran maestra. Since I started the course, Hilda has been my teacher. Y me da un gran gusto que estés aquí. And I feel just a great gratitude for you to be here. Te amo igual que a todos. I love you just as I love everyone else. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Oh, beautiful. Hermoso. It's like a celebration of all the love that's here. Es como la celebración de todo el amor que está. There's a bunch of love over here too. See? Hay mucho amor aquí también, ¿ves? Yeah, so Y entonces, you can keep the questions hermoso. coming, you know, if you look through chapter 9, and you can keep the questions coming because he says we can discuss this chapter. Y si tienen preguntas, sigan trayéndolas, porque otra vez él dice que that we cannot or can. We can discuss it, but discuss it together, not in different groups, just come together to really truly have the true answers given. Para así, cuando surjan estas preguntas, unirnos para así escuchar la verdadera respuesta. Because he's really encouraging, like Hilda's saying, all the words that he's telling us that we're contemplative with him rather than getting in, I think it's this, I think it's that. It's really inner listening. Porque es en realidad un escuchar profundo para así afirmar esa conversación que estamos teniendo con él internamente, en vez de todas las distracciones de que, bueno, significa esto, significa lo otro.
And it's just extending the invitation for the deep contemplation and practicing hearing and speaking his voice through chapter 20. Entonces es una profunda contemplación a través de escuchar su voz y hablar su voz y trabajar el capítulo 20. So if you feel the call to join with a partner in chapter 20, let us know, and we'll, like Lena's helping to coordinate for the Spanish side and Mary in English, just let us know. Entonces, si sienten el llamado de obtener un compañero poderoso para trabajar el capítulo 20, que es aclarando los deseos y las creencias en unión, déjanos saber. Lina está apoyando el grupo del habla hispana para obtener los compañeros y es unión, y Mary lo está trabajando a través de los que hablan inglés para así acompañarnos a trabajar junto ese capítulo. And it feels like we'll have another chapter 20 gathering early this week, so the beings that are doing chapter 20 can share their experiences. Y parece que vamos a tener otro evento para compartir nuestras experiencias de trabajar el capítulo 20 esta semana, para todos los que lo estén trabajando juntos. In both Spanish and in English. En los dos lenguajes, inglés y español. Assuming Daira will be with us. Asumiendo que Daira va a estar aquí. And then also, if you can still join, if you have questions about chapter 20 and what that's like too as well. Y también los motivo a que se unan. Si hay alguna pregunta a través del capítulo 20, pueden unirse, venir y hacer sus preguntas. Eso nos ayuda también. It's just a beautiful opportunity to really listen to Jesus and have you coach you on all the miracles. Y esto es una gran oportunidad para que así Jesús pueda enseñarte a través de todos los milagros. How to really hone in to where the miracles are needed for a quick release. Para que Él pueda enseñarte exactamente, precisamente dónde el milagro es necesario para ese liberamiento rápido. So we love you and thank you for coming to talk about such a beautiful topic that is so helpful to all of us. Entonces, gracias por unirte hacia este tema profundo al cual estamos hablando, al cual estuvimos hablando hoy. Love from San Juan Kusala. Te amamos de San Juan Cosala. There's the light brigade. This is one big light brigade here, all Aquí of us. está la Brigada de la Luz, todos nosotros en unión. Adios, beloveds. Adiós, amados.